La ley de Coulomb es la primera ley que se ve dentro del apartado de electricidad porque precisamente fue la primera ley que se estableció dentro de este tema que es la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Lo primero que vamos a ver, vamos a repasar un poco. La electricidad se conoce como un fenómeno causado por el movimiento de electrones que se manifiesta en calor, luz y movimiento. Vamos a poner entonces aquí este concepto de electricidad. Decimos entonces que es un fenómeno causado por el movimiento de electrones y su manifestación es en calor, luz y movimiento. Es decir, no existe otra forma de que la electricidad se manifieste o de que se utilice esta electricidad si no es en calor, luz ni en movimiento. Vamos a repasar un poco qué es los electrones o por qué se mueven, qué es lo que pasa ahí. Pues si se acuerdan, tenemos un núcleo en todos los átomos. Este núcleo está formado por protones y neutrones y alrededor del núcleo tenemos varias capas, dependiendo del elemento del que se trate, que en estas capas es donde se encuentran los electrones orbitando. Cuando a esos electrones se les genera o se les incentiva para que tengan movimiento y haya fricción entre ellos, precisamente causan un brinco, puede haber un brinco de estos electrones de un átomo a otro, un compartimiento de electrones, y ese movimiento es lo que va a causar entonces la electricidad. La electricidad entonces es el movimiento de estos electrones a través de un medio conductor. ¿Cuáles son los medios conductores? Lo vamos a ver más adelante más en específico, pero tenemos que hay materiales conductores, aislantes y semiconductores. Los materiales conductores son aquellos en los que estos electrones pueden moverse con facilidad, es decir, conducen la electricidad o lo que es lo mismo, viendo de esta forma, permiten que los electrones pasen a través de ellos. Los aislantes, todo lo contrario, estos materiales aislantes no permiten la conductividad. Es decir, si un electrón brinca a un material aislante, hasta ahí se quedará el electrón, ya que no puede conducirse y no puede transportarse por ese medio. Y los semiconductores este tipo de materiales, sobre todo utilizado en electrónica, dependen de varios factores para que estos materiales se comporten como conductores o como aislantes. Es decir, pueden ser de los dos. Voy a resumirlo como dependen de factores. Es decir, si a algún material semiconductor se le proporciona ciertos factores, ese material puede comportarse como conductor. Si por el contrario se le quitan esos factores o se le agregan un ambiente o un entorno aislante, ese material se comportará como aislante entonces. ¿Dónde nace este concepto de electricidad? ¿Dónde es donde nace ya el concepto de que viene de los electrones? ¿Dónde es donde viene todo eso? Pues esto se remonta a la antigua Grecia. Y precisamente en la antigua Grecia, que es donde tenemos la cuna de esta civilización, donde tenemos todo el exponencial dentro de la ciencia, por eso es que la mayoría de las palabras que se utilizan vienen de la antigua Grecia. No es caso contrario, la electricidad precisamente viene de la antigua Grecia. ¿De qué viene de la antigua Grecia? Pues de la palabra ámbar, que significa, o en griego es, electrón. ¿Y por qué ámbar? Pues porque en la antigua Grecia la resina de los árboles es de color ámbar, es una piedrita, digámoslo así, se forma con una piedra la resina, y los griegos notaron que si frotaban esa resina en pieles de animales y esa piedra o esa ámbar lo acercaban a las plantas, veían que había un movimiento oscilatorio, es decir, lo que nosotros conocemos ahora como estática. Si tú inflas un globo y lo frotas en tu cabello y lo acercas a algunos papelitos, puede que se atraigan o puede que lo repelan. Esa es la estática, y precisamente en la estática es donde nace la electricidad, ya que es una de las formas de electricidad. Entonces estos griegos, al tomar ese ámbar, que era la resina de los árboles, y frotarla, generaban un campo electrostático,
Y ese campo electrostático pues es una de las formas de electricidad y por eso tomaron a la electricidad como ámbar o lo que nosotros conocemos como electrón. Y de ahí viene electricidad. Después de este descubrimiento de los griegos con la electrostática, que era lo que se originó con este experimento entre las pieles, la hierba y las piedras de ámbar, pues tuvo que pasar hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, para que un científico llamado Charles de Coulomb, que precisamente como se pueden imaginar es el que hizo esta ley, pues definiera ahora sí como carga tal cual el concepto de electricidad. Ya se tenía un concepto total de la electricidad, se tenía un concepto muy abstracto sobre la electricidad, no existía electricidad a finales del siglo XVIII, solo muy poco se manejaba con la electricidad, lo básico, digámoslo así, pero Charles Coulomb puso la piedra angular para partir de ahí y poder estudiar la electricidad. ¿Qué hizo Charles Coulomb para la electricidad o por qué? ¿De qué trata la ley de Coulomb? Lo primero es que definió el concepto de carga. ¿Qué dijo en el concepto de carga? Pues que existía un número de electrones dentro de una carga. Y este número de electrones de una carga son los que se manifiestan como calor, luz o movimiento. Estas cargas, precisamente en honor a él, pues una carga se define o se mide en coulombs. Además, Charles Coulomb, en esta ley de Coulomb, también analizó que puede haber cargas positivas y cargas negativas. Y lo expresó precisamente con la ley de cargas, es decir, que el comportamiento de estas cargas iba a ser de acuerdo a qué tipo de carga sea, si es positiva o negativa. Vamos a tener dos ejemplos. Si por ejemplo las cargas son iguales, es decir, que hay una carga positiva y otra positiva, o una negativa y otra negativa, ¿qué va a pasar con estas cargas? Se van a repeler. Por el contrario, si una es positiva y la otra negativa, o una es negativa y otra positiva, es decir, son cargas diferentes, lo que pasa con estas cargas es que se van a atraer. Estas cargas se atraen. Definiendo entonces Charles Coulomb estas cargas como que hay positivas, hay negativas y reaccionan de acuerdo a las leyes de los signos que tenemos aquí, ya sea que se repelen o se atraen, pues Charles Coulomb lo que definió entonces fue la ley de Coulomb, que nos sirve para analizar y calcular la fuerza que existe entre esta repulsión o en esta atracción entre las cargas eléctricas. Te puedes estar preguntando en estos momentos qué es un coulomb o por qué, cómo voy a medir una carga en coulomb. Pues yéndonos a lo más abstracto, que es la electricidad, fenómeno causado por el movimiento de electrones, Charles Coulomb también definió que un coulomb, es decir, una unidad de carga, está definido por un cierto número de electrones. ¿Y cuántos electrones equivalen a un coulomb? Son 6.24 por 10 a la 18. Es decir, si nosotros transformamos esta notación científica a un número extenso, vamos a tener que precisamente un coulomb serían, son 18, esta cantidad de electrones en una sola carga o en un solo coulomb. Si lo separamos para definir su nombre, estamos hablando de que aquí son millones, miles de millones, billones, miles de billones. Son 6.240.000 billones de electrones en una sola carga de un coulomb. Eso es en cuanto a los coulomb. Dentro del cálculo de esta ley de Coulomb, de las cargas y demás, pues ya se pusieron prefijos para poder hacer el cálculo o la expresión de estas cargas más entendible. Vamos a tener 3 tipos de prefijo, existen más, pero vamos a utilizar 3. Vamos a tener los coulomb es 6.24 por 10 a la 18. Eso ya tenemos, esta es la cantidad de electrones que equivale a un coulomb, a uno completo, pero también vamos a tener los milicoulomb, que equivalen a 1 por 10 a la menos 3 coulomb. Es decir, vamos a tener ya ese coulomb que equivale a 1,
Pero un milicoulomb estamos hablando de 3 dígitos decimales menos, es decir, en vez de que sean 6 trillones y toda esta cantidad de electrones, le quitamos 3 ceros y ese va a ser el milicoulomb o el valor del milicoulomb. Tenemos también un microcoulomb, que equivale a 1 por 10 a la menos 4, lo mismo que el anterior, o sea, ya es una cantidad más pequeña que el coulomb. Y tenemos también el nanocoulomb, que equivale a 1 por 10 a la menos 5 coulombs. Estos son los prefijos más utilizados, existen más, pero son los que vamos a utilizar para hacer el cálculo de esta ley de Coulomb. Esto es prácticamente la introducción teórica, necesito que esté en tu cuaderno para poder seguir con la fórmula ya de Coulomb. Después de haber visto entonces la introducción a la ley de Coulomb, vamos a analizar qué es lo que ocupamos para hacer su cálculo. La idea de la ley de Coulomb precisamente es calcular la fuerza que existe entre estas dos cargas, ya sea que se atraigan o sea que se repelan. Existe una fuerza de atracción o de repulsión y es lo que vamos a calcular. Por lo tanto, el principal elemento del que vamos a hablar será precisamente de una F, que es fuerza medida en newtons. Y es el resultado o lo que tenemos que calcular en esta ley de Coulomb. ¿En base a qué lo vamos a calcular? Pues en base a algunas cargas, como ya lo vimos, que estas cargas se van a representar con una Q y las cargas se van a medir en coulombs. Vamos a medir esa fuerza que existe entre las cargas, definidas por la distancia entre ellas, que va a estar en metros, y se define por una R. Y dentro del estudio que hizo Coulomb, definió a una constante de proporcionalidad eléctrica y definió como una constante K, así tal cual, es solo una K, y tiene el valor de 9 por 10 a la 9. Y la definió con las constantes de Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esa será la unidad de medida, la constante K. Teniendo en cuenta todos estos 4 elementos, la fuerza de atracción o repulsión que vamos a calcular de acuerdo a dos cargas, vamos a tener carga 1 y carga 2 definidas por Q, y que estén a una cierta distancia aplicando esta constante de proporcionalidad eléctrica, vamos a definir la fórmula de la ley de Coulomb. Y la fórmula se representa de la siguiente forma. La fuerza de atracción o repulsión va a ser igual a la constante de proporcionalidad eléctrica multiplicada por la carga 1 por la carga 2 entre su distancia al cuadrado. Entonces estos serán los elementos que necesitamos para aplicar la ley de Coulomb en esta fórmula, que la voy a poner aquí, encerrada, para la fuerza de atracción o repulsión. Así es que vamos a analizar y vamos a partir de ahí para encontrar entonces la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas. Como lo hemos visto en otros temas de física, vamos a tener que utilizar el método científico para resolver estas situaciones. Vamos a iniciar con la situación número 1. Una carga de 2 milicoulombs se encuentra a la décima parte de un metro de una segunda carga de 3 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza que existe entre ambas cargas? Es muy sencilla la aplicación de esta ley. Como datos, ¿qué es lo que voy a necesitar? Pues primero me proporciona que existe una carga número 1 que tiene 2 milicoulombs. Me dice que existe una distancia de esta carga a otra, es decir, la R, que es la distancia, de 1/10 de metro, de una segunda carga que tiene el valor de 3 microcoulombs. Estos son los datos que me dice y aparte me pide cuál es la fuerza que existe entre ellos. Así es que la fuerza será lo que tengo que calcular con esta ley de Coulomb. ¿Qué otro dato tengo que agregar? Pues la constante de proporcionalidad eléctrica, que ya la conozco, que es 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Teniendo estos datos, antes de pasar a la fórmula, tengo que sacar su valor equivalente, es decir, su valor para poder aplicarlo en la fórmula. Las cargas no tienen que estar ni en milicoulomb ni microcoulomb, sino que en coulombs. ¿A cuánto equivale 2 milicoulombs? Pues si 1 milicoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 3, 2 milicoulombs será 2 por 10 a la menos 3.
Siguiente, la décima parte de un metro, pues vamos a tenerlo como 0.1 metros. Es decir, 1 entre 10 me da 0.1 y ese es el valor en metros, ya que metros es la magnitud que ocupo la distancia. La segunda carga me dice que está en microcoulombs. Y un microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 4. 3 será 3 por 10 a la menos 4 coulombs. La fuerza es lo que necesito calcular y la constante de proporcionalidad aquí la tengo. Pasamos a encontrar la fórmula. La fórmula ya está definida y está definida como que la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad eléctrica por la carga 1 por la carga 2. Esto entre la distancia al cuadrado. Es una fórmula sencilla que nos va a dar entonces los newtons de fuerza que existen entre estas dos cargas. Vamos a la sustitución. La fuerza será igual entonces a la constante, que es 9 por 10 a la 9, multiplicada por la carga 1, que es 2 por 10 a la menos 3, que multiplica la carga 2, que es 3 por 10 a la menos 4. Esto dividido entre la distancia, que es 0.1 al cuadrado. Y así encontramos entonces la fuerza. Tenemos que aplicar la jerarquía de operaciones en esta sustitución. ¿Cómo quedaría? Primero tengo que hacer la multiplicación entre sus cargas y la potencia cuadrática de la distancia que existe entre ellas. Siguiente, lo que voy a hacer ya que tengo la multiplicación y la potencia cuadrática, hago la división para por último multiplicar por la constante de proporcionalidad. Entonces me quedaría fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 y voy a tener aquí dos resultados que voy a tener que dividir después. Entonces, con ayuda de la calculadora, voy a abrir paréntesis, ya que trata de datos en los que tengo una potencia. Abro paréntesis y coloco 2 por 10 exponente menos 3 por, abro paréntesis, 3 por 10 exponente menos 4. Cierro paréntesis y tengo un valor de 6 por 10 a la menos 7. Siguiente, 0.1 al cuadrado. Puedo poner 0.1 por 0.1 o directo 0.1 al cuadrado y obtengo 0.01. Siguiente paso en la sustitución, hago esta división entre estos elementos antes de multiplicar. Entonces me quedaría fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 multiplicada y abriendo paréntesis 6 por 10 exponente menos 7 entre 0.01 y obtengo 6 por 10 a la menos 5. Por último, hago esta multiplicación con paréntesis, abro paréntesis 9 por 10 exponente 9, multiplicado por, abro paréntesis, 6 por 10 exponente menos 5. Doy igual y obtengo que la fuerza de atracción o repulsión dentro de estas dos cargas es de 540.000 newtons. Es decir, es una fuerza muy grande la que existe entre estas dos cargas que se encuentran a la décima parte de un metro, es decir, a 10 centímetros de distancia. ¿Qué puedo analizar de esto? Pues que si la carga 1 fuera positiva y la carga 2 negativa, se atrajeran y esa fuerza de atracción sería de 540.000 newtons. Si por el contrario ambas fueran negativas o ambas positivas, con esta misma fuerza de repulsión es como se repelerían estas dos cargas que se encontraran a la décima parte de un metro de distancia. Vamos con la situación número 2. Una carga de 10 nanocoulombs se encuentra a 20 centímetros de una segunda carga de 5 microcoulombs. ¿Cuál será la fuerza de atracción o repulsión entre estas cargas? Vamos a iniciar con el vaciado de datos. Tengo que la carga 1, según me indica la situación, es de 10 nanocoulombs. Es decir, 10 por 10 a la menos 5 coulombs, de acuerdo a los prefijos de nano, micro y mili que tengo anotados. Me dice que se encuentra a una distancia de 20 centímetros de una carga número 2 de 5 microcoulombs, que los microcoulombs es 5 por 10 a la menos 4 coulombs. Tengo ya las dos cargas y la distancia a la que están, me falta agregar esa constante de proporcionalidad eléctrica que es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Y lo que ocupo encontrar es cuál es la fuerza que existe entre estas dos cargas. Las cargas ya las tengo en las unidades que me pide, en coulombs ya están con su prefijo ya traducido, con la potencia de acuerdo a su prefijo. Tengo los nano que es por 10 a la menos 5 y los micro que es por 10 a la menos 4, entonces eso ya lo tengo.
La distancia está en centímetros y ocupo que esté en metros, así es que hago la conversión de centímetros a metro y me queda que 20 centímetros es igual a 0.2 metros. Y ahora sí paso la fórmula de ley de Coulomb, la cual dice lo siguiente. La fuerza de atracción será igual a la constante multiplicada por la carga 1 por la carga 2 entre su distancia al cuadrado. Paso estos datos a la sustitución y me queda que la fuerza es igual a la constante de 9 por 10 a la 9 multiplicada primero por la carga 1, que es 10 por 10 a la menos 5, que multiplica la carga 2, que es 5 por 10 a la menos 4. Todo eso dividido entre la distancia al cuadrado, que sería 0.2 al cuadrado. Siguiendo la jerarquía de operación, primero hago la multiplicación que me marca esta fracción y la potencia cuadrática del denominador de esta fracción. Abro paréntesis y me queda 10 por 10 a la menos 5, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 5 por 10 exponente menos 4, y me da un total de 5 por 10 a la menos 8. Entonces queda fuerzas igual a 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 8, dividido entre 0.2 al cuadrado. 0.2 por 0.2 y me da 0.04. Siguiente, hago la división entre esos dos términos, abriendo paréntesis, 5 por 10 exponente menos 8 entre 0.04 y obtengo 1.25 por 10 a la menos 6. La fuerza será igual a 9 por 10 a la 9 multiplicada por 1.25 por 10 a la menos 6. Hago esa última multiplicación con paréntesis, 9 por 10 exponente a la 9, cierro paréntesis por, abro paréntesis, 1.25 por 10 exponente menos 6 y obtengo como resultado 11.250 newtons de fuerza. Esto sería como resultado entonces que con estas dos cargas ya están a una distancia mayor que el ejemplo anterior. La del ejemplo anterior teníamos a 10 centímetros, ahora están a 20 centímetros y si se fijan fue muy radical la disminución de fuerza. ¿Qué tomamos por esto? Que entre mayor sea la distancia, es decir, la distancia entre esas dos cargas sea más lejos, la fuerza que existe entre ellos de repulsión o de atracción será menor. Es decir, la distancia es fundamental para calcular la fuerza que existe entre ellos. Es como dos imanes que tenga uno la polaridad positiva y la otra negativa, tú los vas acercando y si estás a 1 metro los imanes no va a tener ninguna fuerza de atracción, pero mientras más los acerques será más la fuerza de atracción y por lo tanto entre más cerca estén estos imanes, pues la fuerza será mayor y muy pronto quedarán atraídos. Si los pones al revés, que sean la polaridad igual, entre más los acerques, más será la fuerza de repulsión que existe entre ellos y a tal grado que no los puedas llegar a juntar debido a la fuerza de repulsión. Esta sería entonces la ley de Coulomb, a través de la cual podemos medir entre dos cargas la fuerza de atracción o repulsión que existe entre ellas. A través de esta introducción de la ley de Coulomb y estos ejemplos que vimos, vas a poder resolver los ejercicios que te dejo en la ficha del apartado de clase.